amigos de Canal Diseño, soy Silvia Segarra y me alegra mucho estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión para presentar a una persona muy especial que es el doctor Alberto González Pozo, que ha trabajado en diferentes temas de la arquitectura, en urbanismo, es un importantísimo promotor del patrimonio cultural de México y además ha sido un gran teórico de la arquitectura. Realmente me agobiaría mucho intentar presentar al doctor González Pozo, intentar leer su currículum porque es realmente muy amplio. Seguramente muchos de ustedes lo conocen y conocen su trayectoria, pero principalmente nos hemos reunido hoy para hablar sobre un trabajo que él lleva ya varios años desarrollando, que es el trabajo de conservación y de salvaguarda y de recuperación de las chinampas en Xochimilco, con todo lo que ello implica. Y además de eso, esta cápsula la vamos a acompañar, esta entrevista la vamos a acompañar con un video que ha grabado él de un tema que es un tema precisamente de diseño vernáculo, que es el diseño de los almácigos, que son estas pequeñísimas, diminutas parcelas de tierra para la plantación de lo que después serán las hortalizas y las diferentes plantaciones en Xochimilco. Alberto, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por haber atendido esta invitación de Canal Diseño y además porque Alberto trabaja en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, es profesor emérito en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. No sé si es exactamente profesor emérito. Quiero decir, no sé si es ese exactamente el nombramiento. Soy profesor distinguido. Profesor distinguido, nada más, que es un poco más. No, bueno. Y bueno, en fin, yo quería sobre todo que nos contaras un poco cómo ha sido este trabajo de recuperación y de salvaguarda de Xochimilco. Bueno, tiene dos antecedentes. Uno, el más remoto, que en 1986 me tocó colaborar con un grupo técnico que dependía de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, de donde se preparaban los expedientes para escribir candidaturas de Patrimonio Mundial al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, pues yo colaboré ahí con varios colegas, entre ellos con Salvador Díaz Berrio, que tú conociste bien, y yo estando allí le pedí específicamente a Salvador, oye, déjame desarrollar en particular el expediente de Xochimilco. Entonces me dediqué a copiar material, lo que se sabía, etcétera. Él desde luego ya tenía otras cosas y a otras autoridades de la ciudad y federales nos proporcionaron más. Entonces mandamos una caja completa de la candidatura conjunta del Centro Histórico de la Ciudad de México y de la zona de Chinampas de Xochimilco, zona Patrimonio Mundial, que es muy grande, son 7.500 hectáreas más o menos. Entonces, ese fue el antecedente. Al año siguiente se aceptó esa candidatura, entonces desde 87 está en la lista de Patrimonio Mundial, pero yo en realidad retomé el asunto en 2005, porque en 2002 me pasé de la UAM Azcapotzalco a la UAM Xochimilco, y en 2005 me fueron a consultar de parte de la delegación Xochimilco si quería yo iniciar un trabajo de catalogación de las chinampas. Como tú sabes, el primer paso, si uno quiere proteger un patrimonio, es tenerlo bien catalogado, sobre todo cuando no es una sola cosa, sino es un conjunto de cosas, como son las chinampas, porque hay miles de chinampas. Entonces, no había ese catálogo. Entonces, pues yo dije, pues yo creo que sí puedo, sabía los antecedentes, pero en realidad no me había metido a ver cómo se hace un catálogo. Armé un equipo. Tuvimos muy buenos asesores, inclusive Salvador todavía alcanzó a acompañarnos en el primer medio año, y con eso logramos en un
corto tiempo, que sería un año y medio, catalogar 90 hectáreas con 540 chinampas en San Gregorio Atlapulco, que es nada más una parte de la chinampa de San Gregorio Atlapulco. Escogimos ese lugar de San Gregorio porque hay que tomar en cuenta que lo que llamamos las chinampas de Xochimilco en realidad son 5 zonas chinamperas. La de Xochimilco, que es la más grande, la de San Gregorio Atlapulco, que es la que le sigue y está junto, la de San Luis Tlaxcaltemalco, que sigue más allá, y ya en Tláhuac están otras 2, que son la de Tláhuac y la de Mixquic. Entonces son 5 zonas chinamperas. Nosotros las visitamos todas y nos pareció que donde mejor se conservaban era en San Gregorio. Entonces por eso iniciamos ahí el trabajo de catalogación. Escogimos quizá el mejor lugarcito, donde mejor estaban, y dijimos, vamos a estudiar esto. Así que primero nos dedicamos a hacer ese trabajo de catalogación. Se suspendió nuestro esfuerzo, por razones ajenas a nosotros, pero con ese material logramos publicar un libro en 2010, y más o menos cuando ya lo estábamos terminando, un agricultor de Xochimilco, chinampero de ahí San Gregorio, me invitó a ver si quería yo ver cómo se construye un armácigo. Y dije, claro que sí. Entonces fui con una camarita ahí que tenía capacidad de fotos fijas y de video, y con eso armé el video al que te refieres, que es un video de 10 minutos. Pero lo hice con el propósito de que se entendiera realmente la parte más importante de la productividad de Xochimilco, porque ya en 1987 la FAO había encontrado que las zonas chinamperas se encuentran entre las más productivas desde el punto de vista de agroalimentación en el mundo. Puedes tener en una chinampa, puedes tener 3, 4 cosechas según lo que plantes, o más, ¿no? Según lo que tú plantes. Las hortalizas crecen muy rápido. Entonces, pues sí, nos interesamos en eso, y ese es el antecedente de por qué me metí a eso. Construcción de un almácigo en San Gregorio Atlapulco. Las chinampas del sur del Valle de México son un ejemplo antiquísimo, disfrutado sucesivamente por los pobladores indígenas del Anáhuac prehispánico, los habitantes de la capital de la Nueva España, de su sucesora republicana, y finalmente por quienes vivimos ahora en la zona metropolitana de la Ciudad de México, capital de nuestro país. La importancia del paisaje cultural de las zonas chinamperas se mide no solamente por su gran extensión como zona verde y acuática, contigua a una de las metrópolis más grandes del mundo, sino además porque desde hace siglos esa zona ha sido una especie de despensa pródiga, sin la cual nuestra ciudad no habría tenido la importancia que ha disfrutado en distintas épocas. Una de las razones que explican ese éxito radica en la construcción de almácigos, donde se concentra por unas semanas la siembra y la germinación de los cultivos que luego crecerán, madurarán y se cosecharán, distribuidos en toda la superficie de cada chinampa. La generosa invitación del ingeniero Juan Abad Páez nos permitió grabar este video donde aparece, junto con su padre, don Juan Abad García, construyendo un almácigo tradicional en su chinampa en San Gregorio Atlapulco. Agradecemos a ambos que nos permitan divulgar su valiosa experiencia. En un pequeño espacio rectangular previamente definido, se inicia el proceso retirando con el borde del azadón las costras superficiales de suelo seco, que se desprenden fácilmente y se arrastran a los bordes en las orillas. Se llama aplanar. ¿Se llama qué? Aplanar esto. Ajá. Aplanamos y entonces ya ahora sí podemos echar el otro. Es una tarea sencilla, pero indispensable para concluir con la preparación cuidadosa del sitio donde se hará el almácigo.
El área del almácigo está ahora lista para recibirlo. Para el siguiente paso se requiere una chalupa y una pantle o canal angosto con agua. El chinampero, armado con una pala de mango largo, está listo para iniciar la operación. Así comienza a sacar lodo del fondo de la pantle y va depositándolo en la propia chalupa. Ese lodo es materia indispensable para preparar el almácigo. Con frecuencia hay que avanzar para recoger más lodo del fondo, que es el más apropiado. Este se va acumulando en la canoa hasta llenarla. Frente a la parcela se extrae a mano el zacate mezclado con el lodo y se deposita aparte en el borde de la chinampa. Al secarse, tendrá usos útiles. Otras impurezas menores, tales como hojuelas de chichicastle, se extraen con mucho cuidado y con ayuda de un botecito para evitar que renazcan luego en el almácigo. Ahora viene una operación que debe hacerse con presteza para garantizar la homogeneidad del almácigo, y nadie mejor que el equipo formado por don Juan Abad, padre, y el ingeniero Juan Abad, su hijo, para ejecutarla, porque mientras el primero va traspaleando el lodo que está a bordo de la chalupa, el otro recibe la materia prima en una cubeta y la va repartiendo en la superficie del futuro almácigo. Una vez vertido el lodo, hay que repartirlo mejor con ayuda de una tabla corta. De paso, se retiran a mano algunas impurezas que quedaron en la superficie. Ahora se procede a nivelar la superficie con una tabla. Así se ve el lodo fresco que se ha vertido en el almácigo. En este caso, se trata de un rectángulo de aproximadamente 1,50 por 7 metros, aunque puede ser mayor. El espesor de la capa de lodo es de 5 centímetros. El lodo secará en unas 2 horas, mientras se limpia la canoa con agua del canal. También se emparejan los bordes a fin de facilitar las operaciones que siguen una vez que el lodo se seca. Para la siguiente etapa se requiere emplear una herramienta hechiza llamada cortador, una especie de rastrillo que en vez de dientes muestra varios cuchillos de cocina separados 5 centímetros entre sí. Con ayuda de esa herramienta, se procede primero a efectuar cortes transversales al lodo seco, penetrándolo en todo su espesor. Es una operación que requiere buen pulso y habilidad manual para garantizar la rectitud y el paralelismo de los cortes sucesivos. Luego, se hacen los cortes en el sentido longitudinal que tiene el almácigo. Se comienza por las orillas, que son más fáciles, y en las partes intermedias del almácigo, el chinampero apoya un pie sobre una tabla atravesada entre los bordes. Ahora el almácigo muestra los cortes terminados, formando una retícula de 5 por 5 centímetros en ambas direcciones, transversal y longitudinal. Es tiempo de improvisar una herramienta indispensable para preparar los cuadros para la siembra, y qué mejor que cortar una rama de aguajote para elaborarla. Con este trocito se procederá a la siguiente operación. En la época prehispánica se empleaba la coa, que era un palo de madera dura terminado en punta.
Con ayuda del palito se inicia el proceso de perforar cada uno de los cuadritos que forman el almácigo, y si los chinamperos lo hacen con inusitada rapidez y exactitud, acabarán pronto. En las chinampas se cultivan todo tipo de hortalizas y flores. Antes, el chinampero selecciona con cuidado las semillas. Aquí vemos semillas de espinaca. Y estas otras son semillas encapsuladas de lechuga. Son tan pequeñas que el chinampero prefiere usarlas en esa envoltura, parecida a la de las píldoras homeopáticas. En el caso que estamos mostrando, serán las que se siembren. Con todos estos preparativos, da comienzo el proceso de sembrado, que también se lleva a cabo a mano y con gran eficiencia y rapidez. Así termina el proceso de sembrado de un almácigo. Cada cuadrito, con 1 o 2 semillas en su interior, recibe el nombre de chapín y se cubrirá después con una fina capa de tierra para cubrir las perforaciones. Habrá que esperar varios días antes de que surjan de ellos las plántulas, pequeñas y frágiles al principio, hasta que adquieran un tamaño que permita trasplantarlas al sitio que ocuparán en la chinampa durante el resto de su crecimiento. Para ello, cuentan con el cuidado constante de los chinamperos y con el agua cercana de los canales. Así, las cosechas serán pródigas y podrán comercializarse. Si son varias al año, la sostenibilidad económica de este tipo de cultivos estará asegurada. Y mucho de ese éxito tiene que ver con el empleo de almácigos como el que hemos seguido de cerca. Pues sí, me gustaría también que nos contaras, porque hay 2 publicaciones de todo este trabajo, Sí. para que la gente que puede estar interesada pues también pueda consultarlos, aunque son libros que ya han recorrido muchos kilómetros de conocimiento, pero que nos contaras de eso, el trabajo que estás realizando o que está realizando tu equipo en estos últimos meses. Efectivamente, y qué bueno que te refieres al equipo, porque ese trabajo yo no lo hubiera podido hacer yo solo. No solamente no lo hubiera podido hacer yo solo, sino que con todo y el equipo que logré formar, que básicamente éramos 7, sí, seguimos siendo unas 6 o 7 personas, que afortunadamente seguimos unidos, pero además si no hubiera sido con la ayuda de los chinamperos, de los propios chinamperos, no hubiéramos podido hacer ese trabajo, porque ellos fueron los que al principio, con cierta desconfianza, la verdad, porque han sido muy engañados, siempre les dicen que van a hacer algo y no hacen nada, en fin, hay mucha burocracia, etc. Y pues como vieron que nosotros íbamos por parte de la universidad y que nuestro propósito era realmente saber un poco más, aprender de lo que hacen ellos, entonces empezaron a ayudarnos. Entonces eso fue una gran ayuda para poder después seguir en otra etapa. Ya que terminamos eso, insistimos y afortunadamente en 2014 nos encargó ya no la delegación, sino la autoridad de la zona patrimonial en Xochimilco, que se acababa de crear en 2012. Nos llamó para ver si queríamos hacer un diagnóstico, pero ya no de 90 hectáreas, sino de las 7.500 hectáreas que tiene toda la zona, incluyendo las 5 zonas chinamperas. Entonces ahí sí tuvimos que reunir ya un equipo más grande de 90 gente, siempre el equipo básico coordinando todo. Y después de la publicación del primer libro, pues y después del video que hicimos del almacenamiento, no nos vamos a quedar así, no, tenemos que seguir adelante. Y afortunadamente en 2014 la autoridad de la zona patrimonial, que se acaba de crear, de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, que se acababa de crear en 2012, en 2014 nos encargan que si queremos hacer un diagnóstico de toda la zona chinampera, que ya no son 90 hectáreas, sino 7.500 hectáreas. Entonces sí fue un trabajo muy arduo de año y medio, en donde
pues logramos integrar un equipo ya de 30 gentes que teníamos que estar ahí en el campo viendo todo. La verdad es que en realidad no catalogamos todo, no pudimos catalogamos todas las chinapas de San Gregorio de Tlapulco, esas sí están catalogadas. Y las demás, como en general tienen mucho menos chinampas proporcionalmente que Xochimilco, con lo aprendido en San Gregorio, simplemente hicimos lo que llamamos una caracterización, donde en cada una de esas regiones chinamperas hay una chinampa activa y donde no. Y como nosotros ya tenemos muy claro lo que es una chinampa y sus características, aquí hay una chinampa, está activa, y la mapeamos. Entonces, con todo eso logramos hacer ese diagnóstico que dio un resultado que pues, nadie sabía, hasta esa fecha nadie sabía ni cuántas chinampas había, ni cuántas en cada una de las 5 zonas, ni nada, y nosotros sí pudimos establecer cuántas había en cada zona, y en total sabemos ahora que en 2016, que es cuando, 2015, que es cuando terminamos ese trabajo, pues había 3.580 chinampas en las 5 zonas, y que unas tienen más y otras tienen menos. Desde luego, San Gregorio tiene como 1.500, que es el 40% de las otras 4, ¿no? Entonces, sí confirmó, digamos, ese estudio lo que nosotros habíamos supuesto desde un principio, de que San Gregorio es la más rica, la más productiva, donde mejor se conservan. Lo cual no quiere decir que esté exenta de problemas. Hay muchísimos problemas en las 5 zonas chinamperas, incluyendo San Gregorio. El más grave de ellos es, son dos, y tienen que ver los dos con el agua. El agua de las zonas chinamperas, que originalmente era de manantiales, el gobierno de Porfirio Díaz la capturó y se la llevó para darle de beber a la Ciudad de México. Por División del Norte, que entonces se llamaba Acueducto, Nuevo León, etcétera, para llegar a las bombas de la Condesa y permitir que crecieran la colonia Roma, la colonia Hipódromo, la colonia Juárez, todo eso, ¿no? Si no hubieran podido crecer. Pero las chinampas se quedaron sin el agua original que tenían. A pesar de eso sobrevivieron, pero el problema fue que después el propio gobierno de la ciudad, como la ciudad seguía creciendo y la zona metropolitana también, empezó a extraer agua del subsuelo para dar, no se va a ver, cada vaso de agua que tomamos en la Ciudad de México, las 2/3 partes viene del subsuelo y 1/3 parte viene de cuencas exteriores a la nuestra. O sea que eso tiene sus consecuencias. Y en la zona chinampera se manifiestan en forma de hundimientos diferenciales, es decir, zonas que como todos esos son mantos acuíferos que al perder el agua que tenían se van sumiendo, y las partes centrales de esas lagunas, que eran las más profundas, porque es como una cazuela que había ahí, eso se va bajando más, y entonces empiezan a aparecer de nuevo unas lagunas. Entonces hay la laguna de San Gregorio, por ejemplo, es una laguna que no existía en 1936 por las fotos que tenemos aéreas, las primeras fotos aéreas que tenemos. O sea que ese es un problema. Y la otra es pues que entonces, ¿qué agua le mandan? Pues le mandan agua tratada en la planta de tratamiento del Silvestre, y con esa se riegan las chinampas. Que no es precisamente que no es lo mejor, pero indicado. Bueno, pero con eso han sobrevivido, ¿no? Ya. Entonces, pero los problemas se siguen agravando, entonces sí, la Ciudad de México cada día agrava más sus propios problemas. Bueno, aparte de que la propia ciudad empieza a invadir las zonas con asentamientos irregulares, ¿no? Entonces, esos son problemas cada vez más serios, y eso dio lugar a una tercera etapa. A esta tercera etapa que está ahora en marcha, ¿no? Ya la tenemos porque dijimos, bueno, no nos podemos conformar con el diagnóstico que es el que alimentó al segundo libro. En el segundo libro de los que publicamos, pues está el diagnóstico, lo que hay, cómo está. También nos metimos a ver cuánto queda del patrimonio edificado, etcétera.
Pero, ¿qué hay que hacer? Eso es lo más importante. Y en eso estamos ahora, prácticamente ya lo terminamos, pero ese trabajo no lo hemos difundido, no lo hemos publicado, aunque sí se los hemos mostrado a grupos de chinamperos, y en general están de acuerdo con las propuestas y las estrategias que tenemos para salvar la zona. Y para recuperar. Y para contrarrestar todas esas desventajas que se le han ido acumulando. Claro, lo interesante de este estudio es que como se ha llevado a cabo alrededor o a lo largo de muchos años, sí, lo interesante es que finalmente se puede plantear un método de trabajo y de recuperación que al final de cuentas es de lo que se trata. Así es. Y bueno, yo solamente quiero comentar también que las cuestiones importantes de estos trabajos son precisamente que Xochimilco, para muchas personas, incluso de la Ciudad de México, es como un lugar turístico donde se va a comer y a oír mariachi. Así es. Y Xochimilco, como patrimonio, es muchísimo más que eso. Y precisamente en este video que vamos a poder ver, está el ejemplo de cómo con un conocimiento ancestral se sigue haciendo un cultivo. Es posiblemente Xochimilco uno de los lugares prehispánicos vivos, de los poquísimos que existen, o posiblemente el único que sigue conservando las tradiciones prehispánicas, que siguen haciéndose las cosas a la manera de cómo se hacían antes del siglo XVI o antes de la conquista, y que sigue funcionando además como como lo decía antes Alberto, como un gran centro de producción que verdaderamente es admirable. En alguna ocasión, yendo precisamente contigo y con un grupo de especialistas en jardines y paisajes culturales, nos comentaban algunas personas de ahí de las Chinampas que tienen hasta 4 recolecciones al año. Cosechas, sí. 3 o 4 cosechas al año. Eso es inconcebible en cualquier otra parte del mundo. Entonces, es una cosa, es muy difícil. Entonces, son características que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También quiero invitarlos a que vayan a Xochimilco con otros ojos. Sí. Y sobre todo que cuando vayan a Xochimilco respeten todo lo más posible ese ambiente maravilloso que es Xochimilco. Tienes razón. Y bueno, yo solamente quiero dar los nombres de las 2 publicaciones para que las tengan a la mano. Uno es Las Chinampas de Xochimilco al despuntar el siglo XXI, inicio de su catalogación, que es una edición de la UAM Xochimilco en 2015-2016. De 2010. En 2015 y 2016 se publicó una edición en inglés, y en el 2014, entre 2014 y 2016, con la publicación en 2016, fue el estudio para la catalogación de chinampas de la zona de monumentos en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, Alberto, te quiero agradecer muchísimo en nombre de Canal Diseño que nos hayas dado esta charla breve de Xochimilco. Yo sé que hay muchísimas cosas más que contar, y siempre es apasionante oír tus relatos sobre Xochimilco. Sí. Y bueno, esperamos que en otra ocasión nos acompañes nuevamente. Gusto. Y bueno, pues solamente recordarles que pueden ver nuestros contenidos en canaldiseñomx.com, en el canal de YouTube y en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.